Nociones de administración, unidad 1. El primer punto de este tema nos lleva por el camino de una introducción que nos muestra que el análisis de estudio de esta materia puede revestir dos enfoques distintos. Por un lado, la administración pública como actividad y por otro, la administración pública como estructura. En tanto que la primera hace referencia a la función administrativa, es decir, el qué se hace, la segunda tendrá dentro lo que es el avance de la materia al conjunto de entes públicos, en otras palabras, quiénes hacen. Si ejemplificamos, tendríamos como el primer enfoque a todas las tareas o actos administrativos que las distintas entidades estatales realizan y al segundo, a la estructura de entes públicos que puedan existir en un Estado. Tal el caso de la universidad, tal el caso de las alcaldías, de las gobernaciones o del gobierno central, entre otros. Todos estos enmarcados dentro de lo que significa la norma jurídica, es decir, el derecho. Comprendiendo ello, debemos primero identificar el origen y la definición de administración. Si empezamos por reconocer el origen etimológico de la palabra administrar, nos vamos a dirigir a la antigua Grecia, ya que la voz latina administrare, que significa ad, que viene a ser igual a, y ministrare, que viene a ser igual a servir, nos llevan a que administración vendría a tener un sentido similar a servir a. Esto nos sugiere una actividad realizada al servicio de los demás. La ciencia administrativa se ha ocupado de los orígenes de esta administración, no solo en el entendido de su carácter científico, sino también como una disciplina académica. En este último, tenemos también que el conjunto de actuaciones que permiten alcanzar objetivos de fines particulares o colectivos también es conocido como administración. Este proceso es simultáneo a algo que se conoce como socialización, lo cual equivale a hablar del ser humano integrado en sociedad. Cuando las personas se integran bajo una meta común, pretendiendo trabajar en grupo, estamos encontrándonos ante ese proceso de conglomerado social. Llámese en sus orígenes tribu, que va a evolucionar con el paso del tiempo hasta las sociedades contemporáneas. Ya en la época primitiva va a surgir la división social del trabajo, momento en el que el hombre se dedica a la casa y la mujer al cuidado doméstico. Julio Alberto Davis, un estudioso profesor boliviano de la materia, perfila precisamente en este hecho un carácter primigenio que hace a la administración pública. Esta división, encaminada a un beneficio colectivo, es un carácter administrativo de gestión para lograr mayores beneficios para esa sociedad. Con el paso de los años, la administración ha ido evolucionando de la mano de lo que es el ser humano y se ha presentado y se ha insertado en todas las actividades que el ser humano realiza en la sociedad. Ha permitido, desde las creaciones más importantes del arte hasta la organización básica de lo que significa la telaraña social. La administración, entonces, podría ser definida como el conjunto de actividades humanas que con objetivos predeterminados persigue fines de servicio en beneficio de particulares o del colectivo social. En su propia integración van a aparecer los elementos del proceso de administración.
los cuales son la planificación, la programación, la organización, la dirección y el control. Empecemos por el primero. La planificación básicamente es proyectar, prever anticipadamente aquellos acontecimientos futuros con el objeto de disminuir o minimizar riesgos, aprovechar oportunidades, identificar ventajas y desventajas de cualquier actividad que uno pretenda realizar y que al mismo tiempo permite alcanzar objetivos trazados. Las personas y las sociedades, y por ende todos los entes que integran la gestión pública, definen los resultados que pretenden obtener a través de la planificación. Es por eso que ésta sirve de base a las demás funciones administrativas, porque en esta encontramos la determinación previa de acciones que deben realizarse para lograr los objetivos que se han definido. Recordemos que en el carácter de la gestión pública va a ingresar siempre el beneficio de la sociedad. Por ende, sus objetivos serán siempre a favor de este colectivo humano. El siguiente componente es la programación. La programación implica traducir los objetivos y planes estratégicos en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo, en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear, en recursos humanos, materiales y financieros a utilizar, todo y en función del tiempo y del espacio. El plan, producto de la planificación a la cual nos hemos referido hace unos instantes, se expresa precisamente en un conjunto de programas y proyectos. Si el primer paso que dimos, me refiero a la planificación, nos ha llevado a colocar los cimientos de una estructura, con la programación estamos ya llegando a un mapa más sólido, a una estructura en la cual podemos organizar todos los componentes de aquella determinada situación o esquema. Entonces, estamos avanzando en la organización de la gestión. El tercer componente es la organización. Básicamente, implica ordenar o sistematizar los diversos recursos humanos, financieros y materiales que forman parte de toda estructura administrativa, sea pública o privada, con el objeto de que realicen sus funciones y alcancen los objetivos trazados, de forma idónea y tal cual lo planificado y programado. Implica determinar las actividades y la asignación de tareas, cargos, deberes, atribuciones y obligaciones para el logro de los objetivos. La organización se expresa a través de líneas verticales de orden piramidal, lo que conocemos como jerarquía, y también con niveles horizontales o funcionales debidamente coordinados. La organización hace que esa estructura, sobre la cual hemos hecho una planificación, sobre la cual hemos programado una serie de pasos, empiece a organizarse en la asignación de responsabilidades a todos los actores que tengan que intervenir en ese proceso de gestión. El cuarto elemento es la dirección. Es la función ejecutiva continua y permanente que representa el poder jurídico de guiar y supervisar las acciones de los recursos humanos de todos los niveles de la organización, impartir órdenes y asignar responsabilidades para cumplir los objetivos que se hubiesen determinado. Es materializar los programas y proyectos a fin de alcanzar los objetivos trazados que originaron el plan. Si en el anterior punto habíamos organizado asignando responsabilidades y hasta presupuestos, en este otro nos encontramos ante la figura de poder dirigir, direccionar a lo que significa la actividad en general de la gestión. Determinados actores, si no varios otros más, son los que van a realizar esto. Implica empujar el carro cuando éste se detenga, implica redireccionar el camino si fuese necesario para alcanzar los objetivos que estamos pretendiendo. El último es el control. Y si bien lo referimos al final, no significa que no haya estado presente en las anteriores etapas, porque es un proceso cíclico el que va a guiar las actividades hacia el objetivo que nosotros pretendamos. Nos permite medir lo que nosotros pretendemos versus lo que se hubiese avanzado. ¿Para qué hacemos esto? Para subsanar errores o deficiencias que se hubiesen detectado en el proceso de administración. Del mismo modo,
identificamos a los responsables de dichas falencias, a objeto de establecer responsabilidades y, si el caso así lo amerita, inclusive imponer sanciones. El control es un proceso continuo. Las autoridades a cargo van a controlar todo lo que esté bajo sus dependencias para alcanzar una meta común, para conseguir que el objetivo pretendido se cumpla. Todos estos integrados son los pasos esenciales de la administración. Repetimos: planificación, programación, organización, dirección y control. Al cumplirlos, tanto la gestión pública e inclusive la privada son los que van a realizar actividades de administración en su conjunto. La administración a su turno tiene diferentes divisiones. Así como necesidades humanas existen, el ser humano ha desarrollado actividades de administración en todos los ámbitos del conocimiento. Sin embargo, son dos los campos más conocidos, y precisamente son los que vamos a estudiar ahora a través de la administración pública y la administración privada. La administración privada está caracterizada porque está a cargo de personas individuales o colectivas privadas, es decir, personas naturales, personas de a pie, o empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones y otros. El fin que persigue es un fin eminentemente particular. Puede ser o no lucrativo, aunque normalmente lo es, y va a estar sujeto a normas jurídicas de derecho privado, es decir, campo civil, cooperativo, comercial. No se les exige mayores formalidades en cuanto a requisitos y procedimientos, salvo el cumplimiento de la ley. Y su propia organización administrativa, captación de recursos, asignación de inversiones y otros, va a depender únicamente de ellos. La administración pública es distinta, ya que está a cargo de servidores públicos, funcionarios y empleados, que son quienes manejan la cosa pública. Están sujetos a responsabilidades administrativas, ejecutivas, civiles y penales, y siempre persiguen fines en beneficio del colectivo social. De allí que la captación e inversión de sus recursos está prevista por ley y se encuentra sujeta a normas jurídicas de derecho público, tanto de orden constitucional como administrativo. Toda la gestión pública, en general, está sujeta a la normativa del derecho administrativo y se aplica a la sociedad desde su inicio. Cuando una persona nace y recibe su certificado de nacimiento, ya se está relacionando con el Estado de esa manera, e inclusive cuando va a fallecer y va a tener un certificado de defunción, también lo está haciendo. Estará quizás de más decir que en el transcurso de su vida, en todos los años en los que vaya a estudiar, trabajar, realizar cualquier actividad, inclusive casarse, el Estado está presente. Por ende, nuestra relación con el derecho administrativo es amplia y prolongada.